para este ejercicio, dudas por todos lados. Pero antes que nada, Gabriel, gracias, buenas tardes, te agradezco estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenas tardes a la auditoría. Muy bien, y pues comenzamos con el tema de lleno, mi estimado Gabriel, para avanzar, ¿te parece? Perfecto. Bueno, yo creo que parte de la legislación que nos resulta aplicables a nosotros como profesionistas y sobre todo a la gran mayoría de nuestros clientes es esta ley llamada antilavado, o más bien la ley federal para prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Obviamente por el escaso tiempo que tenemos nos vamos a ceñir a una parte de la ley, pero pues es importante también comentar que esta ley hay muchísima gente a la que no le da la importancia debida y sí se han presentado casos en los cuales ya las autoridades han empezado a sancionar a muchísima gente porque ya empezaron a llegar a las visitas de verificación para constatar el cumplimiento de estas disposiciones y obvio que mucha gente no está ni enterada porque pues, como es costumbre siempre se lo dejan en este caso a los contadores para que cumplan con sus obligaciones y obviamente representa una labor adicional que en realidad no le corresponde a ustedes como profesionistas sino al cliente. ¿Qué podemos comentar de esta ley? Yo me voy a ceñir a lo que es la parte fundamental o la parte que realmente interesa, que es la parte sancionatoria de esta ley. Me voy a abocar a comentar algunos aspectos de lo que son las infracciones y sus sanciones y algunos delitos que son los que repercuten a nosotros como particulares. No sin antes recordar que cuando nosotros entramos al análisis de esta ley, yo creo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a identificar lo que son las actividades vulnerables, porque el artículo 17 pues, nos pone tanto contenido que a veces nos trata de confundir, ¿no? Entonces, un punto muy importante de esta disposición es el identificar qué es lo que debe entenderse como una actividad vulnerable. Entonces, nosotros si analizamos el artículo 17, que viene siendo la base de estas disposiciones, nosotros podemos ver que las actividades vulnerables en ocasiones se identifican por la sola naturaleza de la actividad que menciona el artículo 17, pero a veces para ser catalogada como actividad vulnerable se requiere, además de esa naturaleza, de cierta cantidad, es decir, de cierta cuantía. Y aquí es donde se empieza a presentar la confusión, porque hay mucha gente que te dice que en una misma fracción se mencionan dos cantidades, cuando realmente si nosotros la analizamos con detalle, podemos identificar que en esos casos donde se expresan dos cantidades, una es precisamente para considerar cuándo determinada actividad de cierta naturaleza va a ser considerada como actividad vulnerable y la otra para determinar en qué casos se tiene que presentar los avisos correspondientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al momento de leer. También vemos que en materia de los avisos hay unos que requieren de determinada cuantía para tener la obligación de presentarse y otros que realmente basta con la simple naturaleza de la actividad para estar en esa obligación. Y luego vienen otros casos en relación con los avisos en los que te indican que si al realizarse por primera ocasión una actividad no se alcanza el monto requerido para presentar el aviso, pero sí se alcanza ese monto en un periodo de 6 meses, entonces surgirá como única obligación la de presentar el aviso. Entonces, a razón de ubicarnos en actividades vulnerables, nos empiezan a surgir una serie de obligaciones, como es el identificar al cliente o usuario, al beneficiario, llevar los expedientes, conservarlos, la obligación de presentar los avisos y los demás que señala la disposición en el artículo 18. Bueno, toda esta serie de obligaciones se van puliendo un poquito más en lo que es el reglamento de la ley, en las reglas de la ley y en las dos resoluciones que salieron, una para poder darse de alta en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables y el otro
en el que se dan a conocer los formatos oficiales para presentar informes y avisos. Sabemos que todo el contenido de la ley ya ha tenido una reforma que ha venido a hacer unos pequeños cambios por ahí. Bueno, todo este parámetro, toda esta serie de obligaciones de la ley acabaría en una imperfección de la ley si en cierta forma no se sancionaría su incumplimiento. Entonces la parte de la ley precisamente que nos habla ¿cómo se llama?, de la parte dura, de la ley, la parte que sí repercute en nosotros en consecuencias, viene siendo la parte de infracciones y sanciones. Entonces a eso nos vamos a seguir a hablar el día de hoy. Bueno, estas infracciones y sanciones pues están previstas básicamente en los artículos 53, 54 y 58. ¿Qué nos dice una? El artículo 53 nos habla de los supuestos de infracciones, el artículo 54 de las sanciones que corresponden, el 55 de la gracia de la autoridad en ciertas ocasiones, y el 58 nos habla de la revocación o de cancelación de ciertas autorizaciones y patentes y autorizaciones de apoderados aduanales, patentes de notarios públicos o de agentes aduanales que se correlacionan con ciertas obligaciones que la propia ley impone. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis conjunto o sistemático de la legislación que regula este tema de la ley antilavado, podemos darnos cuenta que en ocasiones las infracciones que me prevé la ley son insuficientes para sancionar el cúmulo de obligaciones que surgen del contexto de la legislación aplicable. Vamos a ver que hay muchos requerimientos que no necesariamente tienen que ser materia de sanción y que sin embargo la Secretaría tirará a imponernos estas sanciones. Acuérdense que aunque no es materia fiscal y no podemos hablar de la aplicación estricta de las disposiciones porque se trata de una ley administrativa, sí podemos decir que esa obligación de la exactitud en cuanto a la aplicación de la ley necesariamente emerge del artículo 14 constitucional, porque hay que recordar que al ser las infracciones una expresión de la actividad sancionatoria del Estado, pues obviamente tiene que seguir las mismas reglas que el derecho penal, y en el derecho penal se habla de la exacta aplicación de la ley penal. Entonces, en sentido estricto, esta institución de la exacta aplicación de la ley penal también repercute en la materia administrativa. Entonces, si una infracción no está prevista en lo que nosotros vamos a ver, pues obviamente, aunque se cometa, pues obviamente no tiene por qué ser objeto de una sanción, porque no existe una disposición que la contemple como infracción. Entonces, vamos a empezar a hablar de los supuestos de infracción y nos vamos al artículo 53, que en su fracción primera nos dice que constituye una infracción el hecho de abstenerse de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta ley. Y vamos a darle participación acá a nuestro buen amigo Gilberto. A ver, Gilberto, ¿qué entiendes tú por este supuesto de infracción? Imagínate tú algo que pueda hacer. Porque vamos a ver que vamos a empezar con las conclusiones. A ver, aquí tenemos abstenerse de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta ley. La Secretaría va a hacer requerimientos de información precisamente de la ley de lavado de dinero, y una cosa que es importante también tomar en cuenta es que aquella información que se está guardando el contribuyente que le dice la ley antilavado, estos no me los vas a reportar en forma mensual, pero tienes la obligación de identificarlos y tener ahí la información. Entonces, esa información nos las va a poder requerir el SAT. Oye, ¿te acuerdas de esos que dije que guardaras la información? Mándamela en este momento. Y si no la envían o no la tienen esos contribuyentes que debieron de haber identificado, pues yo creo que ahí viene el primer dolor de cabeza. Bueno, viene el primer dolor de cabeza y no. Si nosotros analizamos la legislación de forma sistemática, esta infracción, que en sentido estricto se contempla como simple, el hecho de abstenerse de cumplir los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta ley, se vuelve un poquito más restringida si nosotros nos abocamos
a interpretar exactamente esta disposición. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Hay dos palabritas que se utilizan aquí que son muy importantes, que es el término secretaría, vamos a darnos cuenta, el término secretaría, y la otra que se menciona en los términos de esta ley. Si nosotros analizamos lo que es la legislación de forma sistemática que regula, me estoy refiriendo a la ley, a su reglamento, a las reglas y a las dos resoluciones que se han emitido, nosotros vamos a ver que van a existir un cúmulo de requerimientos que se van a circunscribir a dos situaciones: a requerir información relacionada con aquellos datos que una persona presenta en la página electrónica cuando se va a dar de alta para tener acceso y poder presentar los avisos y utilizar la página electrónica, y la otra relacionada con toda aquella información, documentación, imágenes, documentos que tengan que ver con los avisos presentados o bien con la actividad vulnerable, porque hay que tomar en cuenta que esta ley principalmente nos genera dos obligaciones. El solo hecho de realizar una actividad vulnerable me lleva a cumplir todos y cada una de las obligaciones del artículo 18, ¿sí? En forma adicional, ¿sí?, si yo caigo en ciertos supuestos que me señala la ley, tendré también la obligación de estar presentando los avisos. Y también habrán avisos, ¿sí?, de esas famosas alertas que yo le tengo que dar a la autoridad, a la Secretaría de Hacienda o más bien a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto de aquellos casos en los que yo advierta que los recursos que se están utilizando para la realización de la actividad vulnerable en la cual yo intervengo podían proceder de operaciones ilícitas, obtener su fuente o bien para financiar operaciones ilícitas. Entonces tengo por allá una obligación de presentar un aviso de alerta, o bien también se habla, la legislación también habla de ciertas relaciones de personas que han sido identificadas como aquellas que realizan actividades vulnerables, caso en el cual si una de ellas interviene en alguna actividad vulnerable de la cual yo forme parte, pues tengo la obligación también de avisárselo a la Secretaría, ¿no? Bueno, estamos hablando de dos tipos de requerimientos, unos propiamente relacionados con la actividad vulnerable y otros relacionados con datos que yo proporciono para darme de alta, los cuales tengo que mantener en forma actualizada, ¿sí? Entonces, son dos requerimientos, pero también vemos que la legislación nos habla de que los requerimientos me los puede hacer la Secretaría, me los puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí?, o me los puede hacer el SAT. Es decir, son tres autoridades que intervienen. Si nosotros vemos también esos requerimientos, a veces esos requerimientos emanan de la ley, pero también hay supuestos en los que los requerimientos emanan de reglamento y emanan de las reglas o bien de las resoluciones. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si en sentido estricto la infracción por el hecho de no cumplir con un requerimiento que me formule solo es sancionable cuando se trata de un requerimiento de la Secretaría, entonces su sentido estricto cuando el requerimiento proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera o del SAT. Esa omisión pues, no tiene sanción porque no equivale a la infracción que nos contempla esta disposición. Entonces vemos que también se vuelve un poquito más complicado, porque la Secretaría, les puedo asegurar que cuando te formula un requerimiento a través de la Unidad de Inteligencia Financiera o del SAT, obviamente te va a sancionar. Inclusive hay una regla que dispone que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene facultades para sancionar en caso de incumplimiento de requerimientos, sino que se lo va a mandar al SAT. A diferencia del SAT, si tú le incumples un requerimiento, pues de forma inmediata casi te va a sancionar. Entonces vamos viendo que esta figura, abstenerse de cumplir con los requerimientos que le formula la Secretaría en términos de esta ley, pues no tiene cabida en aquellos requerimientos que se incumplan, pero que emanen de una autoridad distinta a la Secretaría. Y es importante tomar en cuenta esto, porque les repito, que la gran mayoría de requerimientos va a venir de la Unidad de Inteligencia Financiera o bien del SAT, no necesariamente de la Secretaría. La ley también habla de una unidad de análisis financiero, esa dependiente de la Procuraduría General de la República, pero la legislación establece, más bien del contenido de la legislación que regula esta materia, se puede advertir que esa unidad de análisis financiero no puede formular directamente hacia los gobernados un requerimiento. Esa va a trabajar en coordinación con el SAT, con la UIF o con la Secretaría.
Entonces no puede derivar un requerimiento de esta unidad de análisis financiero, que no debemos de confundir con la unidad de inteligencia financiera. Bueno, otro, para concluir este tema. También vemos que esta figura de infracción no nos habla de cualquier requerimiento, sino nos habla de un requerimiento que se formula en términos de la ley, lo cual me da a entender que si el requerimiento que a mí se me formula emana de una disposición reglamentaria o de las reglas o de las resoluciones que se correlacionan con la ley, pues es obvio que su infracción, el hecho de abstenerse de cumplirlo, no me haría incurrir en esta hipótesis de infracción. Entonces vamos viendo que las figuras de infracción, en cierta forma nosotros cuando las leemos, las agarramos así de boleto y creemos que estamos bien ubicados, tienen su particularidad, pero necesitamos, para poder entender el contenido completo y restringida de esta infracción, tenemos que conocer qué distintos requerimientos, quiénes lo pueden hacer y con base a qué disposición lo pueden hacer. Entonces, de ahí que podamos resumir que el incumplimiento de requerimientos hechos por autoridades distintas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no constituyen esta infracción. Sí, nada más aquí, ampliando un poquito, Gabriel. Es cierto lo que comenta aquí el maestro, referente a que como contadores nos acostumbramos a leer muy rápido los artículos y no nos damos cuenta de esos detalles, que son bien importantes. Y yo creo que todavía por ahí a algunos de los colegas no les quedó muy claro. Entonces, el artículo 53, fracción primera, establece que requerimientos de la Secretaría. Entonces, la que va a ser encargada de hacer los requerimientos va a ser la Secretaría. Si lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera por un lado y el SAT por el otro, pues no es infracción, de acuerdo con ese artículo, es lo que debemos de tomar en consideración. Sí, hay que tomar en cuenta en esta y en muchas figuras. Vamos a ver que por exclusión se nos van quitando ciertas cosas. Vamos a ver que cuando analicemos esto, es importante siempre tomar en cuenta, al analizar una disposición que te fije infracciones y sanciones, conocer los distintos elementos normativos a los que alude la figura de infracción. Aquí, si ustedes se van al glosario de términos que utiliza la ley, podemos ver que cuando la ley se refiere a Secretaría, es muy tajante al disponer que se trata de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tal es así que nos distingue, porque nos da una definición de lo que es el SAT y nos da una definición de lo que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, no podemos decir que son la misma autoridad, aunque correspondan a lo mismo. Nosotros sabemos que es un órgano desconcentrado, la Unidad de Inteligencia pues depende directamente de la Secretaría, pero hasta ahí. O sea, la figura de infracción es muy clara. También es muy clara al disponer de que no se trata, no cualquier requerimiento cuya abstención hace que se constituya infracción, sino solo aquellos requerimientos que se hacen en términos de la ley. Entonces hay que estar abusado, porque les repito, la legislación contempla requerimientos basados en ley, pero también hay requerimientos que pueden hacerse con base a resoluciones. Entonces hay que buscar la fuente legal de requerimiento para saber si en determinado supuesto me ubico o no me ubico en estos casos. Ahora que aquí la recomendación práctica que estaba viendo aquí con el licenciado es, pues hay que atenderlos. Si tienes la información, atiéndelos y quítate de problemas, porque ellos van a tratar de imponerte una multa, etcétera, etcétera, te van a dar lata. Aunque tú te tengas que defender, ya hay en la defensa demuestras que no tienen aspectos de legalidad para la imposición de multas. Pero si no tienes la información, pues por lo menos ganas un poquito de tiempo, ¿no? Claro. Llevas a cabo todo este proceso en los que ellos intenten ejercer sus facultades aparentes y traten de imponerte alguna infracción. Entonces, si tienen la información, cumplan con ella. Si no la tienen, pues alléguensela en ese periodo de plazo. Así es. Sí, por lo regular, el requerimiento que en forma general se puede hacer otorgaría un plazo en principio de 10 días, prorrogable por 5 más. Y en el caso de requerimiento de información relacionada con datos de la persona que se da de alta, es decir, de quien realiza la actividad vulnerable y que se inscribe en el padrón, es de 5 días prorrogables por 3 meses. Eso es lo que podemos decir que contempla la ley. En relación con esta infracción, pues ya quedamos en que si se trata de un requerimiento que no es de la Secretaría,
y se trata de un requerimiento que emana de una disposición ajena a la ley, pues obviamente tenemos esta defensa. Pero como bien dice Gilberto, yo creo que tenemos que tomar la costumbre de cumplir con las obligaciones que nos imponen, porque eso me va a evitar a mí estar empleando abogado para estar defendiendo multas. Yo creo que nuestra actividad en sentido estricto no se tiene por qué enfocar a darle facilidades a la autoridad para que le sancione. Más bien, tratemos siempre de cumplir con todas las obligaciones para quitarnos 20.000 problemas. ¿Sí? Bueno, esta infracción se sanciona con una multa mínima actual, de acuerdo al salario mínimo del Distrito Federal actual, que es de 13.458, pero tiene una máxima de 134.580. Recordemos nosotros que cuando la ley fija una sanción entre una mínima y una máxima, es únicamente para evitar que la disposición que impone esta sanción sea tildada de inconstitucional. No nos pongamos a discutir si lo mínimo es $1 y lo máximo es la suma que se refiera, porque son temas que ya nuestra Corte dispuso y le han quedado muy claro para ella en que mientras existe un mínimo y un máximo, aunque el mínimo no sea el mínimo, pues le permite a quien te vaya a sancionar tener un parámetro para medir los supuestos de infracción, y vemos que la propia disposición, muy bien la propia ley antilavado, nos señala ciertos parámetros que la autoridad debe tomar en cuenta al momento de sancionar. Uno de esos parámetros, estamos viendo nosotros en el ámbito fiscal, estamos acostumbrados que aunque caemos en infracción, si nosotros cumplimos en forma espontánea con la obligación correspondiente, pues existe una disposición que nos dice que no debo ser sancionado, es decir, aunque cometo la infracción, no tengo por qué ser multado. En el caso de esta ley antilavado, vemos que en el artículo 51 solo te va a perdonar una ocasión en tu vida y queda a gracia de la autoridad. Es decir, aquí, aunque cumplas en forma espontánea, siempre va a constituir una infracción que debe ser sancionada, salvo la primera ocasión. ¿Sí? Y la primera ocasión por tipo de obligación. Entonces hay que tomar en cuenta. Es decir, vamos a hacer la idea de que la infracción en estos casos, aunque se cumpla en forma espontánea, casi siempre va a meritar sanción. Ok. Bueno, en la fracción segunda de este artículo 53 nos contempla un segundo supuesto de infracción y nos dice que va a cometer infracción aquella persona que incumpla cualesquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la ley. Es decir, cualquier obligación que me corresponda, pero que no tenga su fuente en el artículo 18, no va a constituir infracción. En sentido, a contrario sensu, para así entenderlo. Entonces, nosotros vemos en el artículo 18 también se contempla entre las obligaciones el hecho de no presentar los avisos cuando se tiene esa obligación. Entonces debemos correlacionar que cuando esta disposición, que en sentido amplio me dice que el hecho de incumplir una obligación impuesta en el artículo 18 va a constituir infracción, yo debo entender que esta figura de infracción no es aquella que se refiere a los avisos, porque vamos a ver más adelantito que los avisos, el hecho de no presentar los avisos, presentarlos extemporáneamente u omitirlos, tiene una sanción específica en posteriores fracciones. Entonces, este supuesto de infracción de la fracción segunda lo debemos de entender como todas aquellas obligaciones que no estén sancionadas a través de otras infracciones que más adelante vamos a cometer. Esta infracción igual podemos comentar que tiene una multa mínima de 13.458 y una máxima de 134. También le aplica la gracia de la autoridad cuando se comete por primera ocasión, porque la Secretaría, con base en el artículo 55, puede exentar de aplicar la sanción. Obviamente requiere ciertas condiciones. Una es que cumpla en forma espontánea el infractor con la obligación omitida antes de que la autoridad inicie sus facultades, que acepte expresamente que cometió la infracción y esperar que la Secretaría se le ocurra otorgar esto. Vemos que tanto la infracción que ya habíamos comentado de la abstención de cumplir con los avisos, como el hecho de incumplir cualquiera de las obligaciones del artículo 18 que no estén comprendidas en las fracciones tercera, cuarta y quinta,
Su reincidencia en ocasiones puede dar lugar a la cancelación de autorizaciones, sobre todo para esas actividades de juegos con apuestas y loterías y juegos con apuestas, y también en el caso de los agentes aduanales, de los apoderados aduanales, de los corredores públicos, de los notarios, porque la reincidencia para ellos en el incumplimiento de estas, más bien en la comisión de esta infracción, puede dar lugar a una causa de cancelación de sus respectivas autorizaciones o patentes. Entonces hay que tener un poquito cuidado. Hasta aquí vemos que las infracciones tienen una sanción obviamente mínima. Es decir, aunque no es poco, 13,000, pero pues todavía no hemos llegado a las que son verdaderamente graves. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los famosos avisos. En la fracción tercera del artículo 53 nos contempla como supuesto infracción el hecho de no cumplir con la obligación de presentar en tiempo los avisos a que se refiere el artículo 17 de la ley. Obvio está que en materia de avisos hay que tomar en cuenta cuál es el plazo que yo tengo para presentarlos. La ley en sentido estricto nos marca, ¿sí?, que tenemos hasta el 17 del mes inmediato posterior al mes en que se realice el acto o la actividad vulnerable que dé lugar a la presentación del aviso para presentar el aviso. Y en sentido estricto esta fracción tercera, si nosotros la vemos, lo que establece es la sanción o la hipótesis que se va a cometer cuando el aviso no se presenta dentro de ese plazo legal. Hay supuestos, por ejemplo, en el caso de los notarios públicos, en los que a ellos la propia ley y las reglas y el reglamento les permite presentar sus avisos un poquito más que el término normal del 17. Es decir, ellos a través de declarador pueden presentar sus avisos como maneja la miscelánea, de acuerdo a los primeros dígitos de su RFC. Entonces, en esos casos debemos de entender que este plazo empieza a correr. O sea, esta infracción se daría después de fenecidos esos plazos adicionales que tienen para presentar el aviso y que son en forma distinta a lo que marca la ley. Bueno, en este tema hay que tomar en cuenta una gran cosa, porque me imagino que hay muchísimas empresas que no estaban enteradas y que por lo común caen en los supuestos de llevar a cabo actividades vulnerables y sobre todo de tener la obligación de presentar avisos y ya se les ha pasado el término. Entonces, yo les recomiendo, sinceramente yo les recomiendo presentar los avisos, porque el hecho de presentar el aviso a mí me va a llevar a no cometer la infracción de omisión de presentar aviso, que es sancionable con una sanción mucho más considerable. Ahorita vamos a ver de cuánto estamos hablando. Y además, yo corro el riesgo de no obtener una sanción. Porque si nosotros nos damos cuenta aquí, la sanción que me corresponde te vuelan los 30 días que tenías, más bien el mes, pasas el día 17 del mes posterior de realizar la actividad vulnerable, pero sin rebasar de 30 días, entonces caerías en este supuesto de infracción. Porque el segundo párrafo de esta fracción tercera es muy clara al disponer que la sanción que corresponde a esta infracción solo se va a aplicar siempre y cuando el aviso que se presente en forma extemporánea se haga dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se tenía la obligación de presentarlo. Porque si el aviso se presenta después de esos 30 días o bien se omite, entonces la sanción que en sentido estricto debe corresponder es a aquella que corresponde a la omisión del aviso, que vamos a ver más adelante que la multa mínima es de 647,000 más o menos pesos. Entonces, comparado con 13,000, pues la verdad es bastante desproporcional. Te leo una pregunta, dice, ¿qué restricción habría por darle de baja para declarar estos avisos, ya que casi todo el año he enviado avisos de operaciones? Pues únicamente en diciembre tuve operaciones que manifesté en su momento. A ver, cuando tú llevas a cabo actividades vulnerables, se puede presentar una situación. Esa actividad vulnerable, tú puedes caer en la ley por haber llevado a cabo la actividad vulnerable en sentido estricto, es decir, porque se da una realidad en la realización de la actividad vulnerable. Pero también, si nos vamos a la resolución que establece
los formatos oficiales que se requieren para darte de alta. Esa resolución te permite que tú, como persona física o moral, si estimas que por tu actividad es probable que caigas en esas actividades vulnerables, pues el sentido estricto te permite que te puedas dar de alta. Obviamente, cuando tú te das de alta, uno de los datos que te pide la resolución es que señales sobre qué actividad vulnerable te estás refiriendo, pero obviamente como te permite la disposición que sin llevar a cabo una actividad, si por el giro de tu propia actividad pudieras caer en la realización de actividades, te adelantes y te des de alta. La propia disposición en las reglas se dispone de que tú tienes la obligación de presentar avisos, porque el hecho de llevar a cabo una actividad vulnerable, regreso a lo mismo, te da básicamente dos obligaciones: cumplir las obligaciones del 18 y presentar los avisos en el momento en que ocurra. Pero también la resolución contempla la posibilidad de que una vez que tú te das de alta, puede ser que en el mes correspondiente tú no lleves a cabo ninguna actividad que amerite la presentación del aviso, caso en el cual solo tendrás la obligación de presentar los informes. Entonces estamos hablando de un supuesto en donde esta persona me indica que solo en el mes de diciembre tuvo actividad vulnerable. Las reglas te establecen que en sentido estricto, si ya no vas a llevar a cabo actividades vulnerables, que tú presentes el aviso de conclusión, o sea, está permitido para que te evites tener la obligación de seguir presentando informes sin movimiento, porque tendrías que hacerlo, ¿eh? Entonces, abusado. Ahora, caemos a lo mismo. Me dice, ok, las reglas me obligan a mí a presentar avisos, y ya estamos viendo que las sanciones en relación con avisos es no presentar el aviso a tiempo, ¿sí? Cuando estés obligado, omitir presentarlo, o simple y sencillamente presentar el aviso sin los datos que señala la ley, que son 3 infracciones que se dan. Jamás me dice a mí la ley que el hecho de no presentar un informe, que es lo que se hace cuando no se tiene actividades que reportar a través de avisos, sea sancionable. Entonces, que no te quepa la menor duda que los auditores, como se trata de una ley muy nueva y poco explotada en cuanto a las impugnaciones, pues es obvio que van a tratar de hacerla efectiva y te van a querer sancionar. Pero en sentido estricto, las infracciones que estamos viendo son las únicas que se pueden contemplar. Y todo lo que tú incumplas que no caiga en estos supuestos de infracción, pues eso obviamente queda en el limbo, porque no son materia de una infracción y por ende de una sanción, ¿sí? Pero en tu caso particular yo te recomiendo que te des de baja. O sea, a través de un mismo trámite como el que hiciste para darte alta lo puedes hacer. Hay que revisar un poquito más las resoluciones. A ver, dice Juan de Sonora, eso fue Adriana Mejía del DF. Espero que te haya quedado claro, Adriana. Ok, perfecto. En relación a la pregunta de la compañera, cuando surge la obligación para darme de alta ante la autoridad, lo anterior porque podría realizar actividades vulnerables, pero ni siquiera se presentan los supuestos de identificación. O sea que tú puedes llevar a cabo actividades vulnerables y piensas que no estás en el supuesto de identificación de operaciones. ¿Es a lo que te refieres, Juan? Porque como que no me quedó muy clara ahí la pregunta. Sí, a mí sí me quedó clara y tengo la misma forma que estás pensando. No confundamos, señores. El hecho de llevar a cabo una actividad vulnerable es el detonante para que tú estés obligada a cumplir con las obligaciones que te marca el artículo 18. ¿Sí? Una de esas obligaciones es precisamente identificar al usuario, al cliente o al usuario en la forma que te marca, pidiéndole su identificación y todos los datos de su relación de negocios cuando sea habitual, lo que te marque la ley. Entonces no nos confundamos. Desde que nosotros llevamos a cabo una actividad vulnerable debemos de tener un expediente en el que se identifique al cliente o al usuario y además los antecedentes de la actividad vulnerable, porque eso es lo que va a ser materia de un requerimiento por parte de la autoridad. Muchos piensan que el hecho de llevar a cabo una actividad vulnerable, la principal obligación es presentar los avisos, y están equivocados, porque la obligación de identificar, que en sentido estricto nos lleva a llevar un expediente del cliente y también de la actividad vulnerable, también se complementa con los avisos. Es decir, tú puedes llevar a cabo actividades vulnerables en las cuales
no necesariamente tengas que presentar avisos, pero sí tienes que tener la información y documentación relacionada con la actividad y con la identificación de tus clientes, ¿sí? Entonces, hay una palabrita también que se utiliza en la legislación cuando nos habla del periodo de 6 meses. Acuérdense del famoso periodo de 6 meses del cual te habla, creo que el último párrafo del artículo 17 de la ley, en donde te señala que para efectos de la presentación de avisos, es decir, para efectos de la presentación de avisos exclusivamente, ¿sí? Si una persona en un periodo, más bien a llevar a cabo la actividad vulnerable, no alcanza la cuantía que se requiere para presentar el aviso, pero lleva a cabo varias actividades en un periodo de 6 meses que superan, que igualan o superan ese monto para presentar los avisos, le surgirá la obligación de presentar el aviso, no las otras. Es decir, no las otras de identificación y de llevar eso, porque las reglas son claras en ese aspecto. Y las reglas, cuando se refieren a este periodo de 6 meses, te dice que solo se va a aplicar esa obligación, es decir, de hacer la acumulación de la cuantía para efectos de la presentación del aviso, tratándose de aquellas operaciones identificables, es decir, de aquellas operaciones que en sentido estricto constituyan actividades vulnerables. Entonces, ¿cuáles no van a constituir actividades vulnerables, es decir, actividades identificables? Aquellas por las cuales, para constituir actividades vulnerables, requieran de una naturaleza de la actividad más de cierta cuantía para convertirse en actividad vulnerable. Vamos a imaginar, por ejemplo, la fracción primera, que nos dice boletos y todo eso, tarjetas de crédito, cuyo monto rebasa el de 50,000 pesos. Es un ejemplo que estoy poniendo, no quiero decir que sea así. ¿Por qué? Porque hay actividades vulnerables, les repito, la actividad vulnerable se va a identificar, como marca el artículo 17, a veces solo por la naturaleza de la operación. Por ejemplo, en el caso de los notarios, el otorgamiento de poderes irrevocables para actos de dominio de administración, ahí es la naturaleza. Pero hay otras en donde vamos a imaginarnos que ese poder, o más bien un contrato de compraventa, la ley te lo maneje quien efectúe la transmisión de una propiedad cuyo valor exceda de 20,000 pesos. Entonces aquí estamos viendo que para catalogar esa actividad como vulnerable requiere dos cosas: la naturaleza, que es la transmisión de la propiedad, y la otra una cuantía, ¿sí? Y además, para presentar el aviso te dice presentar aviso cuando rebase 50,000. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, la actividad vulnerable, cuando se constituye como tal, ya hace que tú tengas las obligaciones del artículo 18, ¿sí? Puede ser que una de ellas, la relacionada con el aviso, no la tengas porque no alcances cierta cuantía, pero las otras obligaciones sí las vas a tener. Entonces, sí tienes la obligación de identificar siempre y cuando caigas en actividad vulnerable. No tienes la obligación de presentar aviso, aun cuando realices una actividad vulnerable, pero no alcances la cuantía cuando se requiere. Entonces no hay que confundir. Por eso les digo que hay que leer con mucho cuidado el artículo 17, porque se presta a este tipo de confusiones. ¿Okay? A ver, aquí en una constructora puedo declarar o hacer los avisos hasta que se cobre toda la obra. Mira, o se termine. No. Esto no tengo a mano la ley, porque estamos siguiéndonos a esto. Déjame te la analizo muy bien. No sé si lo puedes ir localizando, aquí lo puedes sí. Estar desapareciendo en la parte que aplica en el 17, que aparte de las constructoras. Mira, pero creo que, bueno, ahí el asunto no es la construcción, es la venta. No, sí es la construcción, porque te habla de la prestación habitual y profesional de servicios de construcción. Sí, y de cómo se llama, porque a eso se refiere ya. Okay. Estamos hablando, creo que, de la construcción. A ver, permítanme, estamos localizando el artículo 17 para que quede más claro. Porque sí, efectivamente, este tipo de consultas nos las han hecho constantemente y déjenme decirles que cada quien entiende el artículo según
según lo lee. Y sí, definitivamente la interpretación es bien diversa. A ver, aquí los tenemos. Práctica de juegos, venta de boletos, emisión y comercialización habitual o profesional de tarjetas de débito, emisión y comercialización, mutuo garantía, provisiones de metales, la subasta, comercialización habitual o comercialización de distribución profesional de vehículos, blindaje, traslado de custodia de valores profesionales. A ver. Aquí dice, la fracción creo que tercera. Dice, si la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles a que se refiere la fracción quinta del artículo 17 de la ley, en los casos de la primera venta es cuando los recursos provengan totalmente... perdón, es que estas son las exentas. Sí, perdón, estas son las exentas, presentar avisos. La novena del 17, la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que media relación laboral. Esa es la que nos aplica a nosotros, a todos nosotros. Sí. No, hay que estar abusado con eso. Aquí está, es la 12. No, ese es de notarios públicos. Perdón, fe pública. A ver, recepción de donativos, prestación de servicios comerciales, comercio exterior, concesión de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual equivalente a 1.705 veces el salario mínimo. Constitución de derechos personales por el uso o goce de bienes inmuebles. Esto es diferente, entonces. Es la quinta, ya está. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes en los que se involucren operaciones de compra y venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto de la operación sea por una cantidad igual o superior equivalente a 8.025 veces el salario mínimo. Ok, ahora va. Ella me dice, ¿cuándo tengo la obligación de presentar el aviso? Si tú te das cuenta, esta fracción quinta, lo único que te señalan, ¿sí?, es identificarte la operación vulnerable, que aquí no requiere una cuantía, para ser considerada obligación vulnerable y por tanto ser objeto de identificación de los clientes y llevar el expediente. Para la presentación del aviso, te establece como obligación el hecho de que te maneja cierta cuantía en la operación. No te está condicionando a que tenga que estar pagado esto. Basta la simple cuantía de la operación para tener esa obligación. De tal suerte que si hoy, en noviembre, por ejemplo, en noviembre, el 15 de noviembre, yo llevo a cabo una actividad de estas por una cuantía superior a lo que me marca esta fracción quinta, tendría la obligación de presentar el aviso en el mes siguiente, es decir, a más tardar el día 17 del mes de diciembre. No tiene nada que ver si se pagó o no se pagó, si queda pendiente o no de pago, porque no te lo condiciona la fracción quinta. La fracción quinta únicamente te dice si el monto de la operación es por determinada cuantía, a partir de que llevas a cabo esa actividad, es cuando te empieza a correr el plazo para presentar aviso, que obviamente concluirá el 17 del mes siguiente. A ver, Juan de Sonora, luego entonces entiendo que si tengo actividades vulnerables que identificar, pero estas mismas no exceden ni por 6 meses acumulado de la obligación de presentar aviso, no tengo la obligación de presentarlo, lógicamente. Solo aviso, no hay que confundir. Sí, es que el problema es que es una ley que si no la analizamos con detalle podemos caer en el supuesto de que pensamos que la única obligación que tenemos es la de presentar aviso, y no es así. Desde que se lleva a cabo una actividad vulnerable surgen dos
importantes obligaciones, que es identificar a los clientes y llevar los expedientes relacionados con el cliente y con la actividad, y la otra, la obligación de presentar aviso, ¿sí? Entonces muchos se van con la finta porque piensan, yo llevo a cabo actividad vulnerable, pero como no llego a la cuantía de presentar aviso, pues no tengo ninguna obligación. No, vas a tener la obligación de conservar tu documentación, no vas a tener la obligación si no alcanzas la cuantía, o bien por la naturaleza de la operación no caes en los supuestos de estar obligado a presentar aviso, pero solo por lo que respecta a la obligación de presentar aviso, ¿sí? Para que no nos confundamos. Ok, dice estos avisos, dice entonces tendremos la obligación de presentar mes a mes hasta que termine la obra. Pues sí, efectivamente. Máster, hay una actualización el día 24 de julio de 2014. A ver cómo está esa situación, porque el servicio es uno solo. Señores, el servicio es uno solo. O sea, yo voy a presentar servicios de construcción habitual profesional. Lo que pasa es que acá existe, mira, no es lo mismo un contrato que yo celebro a precio alzado en este momento de 500,000 pesos, que se va a llevar a cabo dentro de los 6 meses siguientes. ¿Por qué? Porque este es el que yo tengo que reportar. No tengo que estar reportando lo mismo cada mes. Porque acuérdense que la actividad vulnerable es por la realización del servicio. Entonces, si mi servicio lo voy a presentar al amparo de un solo contrato, pues va a equivaler que voy a estar presentando avisos de lo mismo cada mes, y no se trata de eso. Que es que se avise de la operación en sí, porque se refiere a la prestación de servicios habituales de construcción, ¿sí? En ese sentido debería estar expresado. Quiero también decirles, esta es una ley que todavía no está explorada. A través de las reglas, a través del reglamento, a través de las resoluciones, se ha tratado cada vez de abarcar y regular este tipo de supuestos, ¿sí? Porque estamos hablando de un contrato que yo llevo a cabo, que voy desarrollando, puede ser en 1 año, 6 meses, 10 años, y es exactamente lo mismo. Yo en este momento, al momento de celebrar mi contrato de obra alzada o como se le llame, yo estoy reportando. Entonces yo voy a estar reportando lo mismo. No, pues no se trata de eso. Sin embargo, no está regulado. A mí la ley me dice que yo informe la prestación del servicio. Ya le informé una vez, no tengo la obligación de estar informándolo cada mes. Entonces ahí no hay que confundir. ¿Por qué? Porque estaría triplicando o metiendo la misma información por todo el término que lleva a cabo mi actividad, y no es así. Es por la actividad que vaya. Estoy de acuerdo. Una pregunta concreta es cuándo debo de darme de alta en la página del SAT al momento de realizar actividades vulnerables, aún a pesar de no sobrepasar las cantidades para él. ¿Ok? Cuando participen en la compra y venta de bienes inmuebles. Ok, entonces dice, ¿cuándo me debo de dar de alta? Aun cuando no tenga la obligación de presentar avisos. Pues en el momento que conoces la actividad, que tu actividad está dentro de la ley. Cuando no has llevado a cabo la actividad y crees que por tu actividad podrías ubicarte en los supuestos, te puedes adelantar. O bien, puedes esperar hasta llevar a cabo la actividad para darte de alta y poder cumplir con tus obligaciones. Dice, puede encuadrarse en una actividad de construcción como actividad vulnerable los servicios de herrería y aluminio como intermediario, o se refieren a la compra, venta y realización de inmuebles únicamente. No, ahí habla de servicios profesionales y habituales de construcción de inmuebles. Imagínense que, fíjate Les repito, hay cosas que no se han aclarado. Miren, ustedes que como personas independientes tienen estas dudas y no se han aclarado porque a través de sus cámaras no han formulado las aclaraciones correspondientes, van a seguir teniendo este problema. Me dices, obviamente, el hecho de prestar servicios de herrería, de electricidad, pues sí implica construcción en sentido estricto, sí se involucra con la construcción, más en sentido estricto, el poner herrería no es una edificación, que es a lo que se refiere la construcción. Entonces, pero puede ser que luego la Secretaría te quiera sancionar. En estos casos yo siempre les he recomendado que a través de sus respectivas cámaras, ese cúmulo de dudas que tienen, se le eleven a consulta a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que ésta se les aclare.
porque la ley no es clara en esos aspectos. Y les digo porque sucede mucho en cuanto a los notarios públicos. Hay operaciones que no son claras. Ellos han presentado sus consultas y han obtenido criterios individuales en donde les han aclarado esto, les ha funcionado muy bien. Eso es lo que yo les sugiero a ustedes, porque como actúan de manera independiente y no organizada como los notarios, como los agentes aduanales, pues no tienen esa facilidad. Entonces, pero ustedes pertenecen a una cámara que por conducto de ella pueden presentar las dudas. El problema de esta ley es que si ustedes se fijan, lo que hace la ley es catalogar y hacer un catálogo de actividades vulnerables donde la PGR se fija que existe un movimiento de dinero, un movimiento de efectivo. Entonces, tomando en cuenta en forma general la naturaleza de esas operaciones y sin tomar en cuenta las particularidades que podían presentarse en ese tipo de actividades, se catalogan como actividades vulnerables y se van presentando esta serie de dudas que ustedes van presentando. Entonces, ¿quién lo puede resolver? Pues la legislación nos dice que si alguien puede interpretar el contenido de esta legislación es la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, presénteselo como consulta, señores, porque van a tener un doble soporte ante un problema. ¿Sí? Yo ya le presenté, la ley no es clara, se lo presenté. Y ellas tengan la seguridad, al menos ha sucedido con los notarios, que a ellos se les dan contestación. Y más si se presenta por conducto de sus organismos cúpula, es decir, de sus cámaras, que sirvan para algo las cámaras, ¿no? Dice, existe una jurisprudencia que si gustan más adelante les envío, Rafa, que se haga el aviso hasta que se termine la obra, ok. Dice, pone como condicionante cuando participe en la compra-venta del bien, al final del párrafo, compra. Perfecto, gracias. Mire, lo que comenta... Bueno, es eso del aviso que se presenta hasta que se concluya la obra, pues la verdad, esta ley no tiene ni 2 años. Creo que fue emitida en el 2013. No sé, a lo mejor, si es una jurisprudencia del Tribunal Fiscal, te lo creo. Pero en cuanto al Poder Judicial, pues no he visto que haya salido una jurisprudencia. A lo mejor es un criterio, una tesis de por allá, o a lo mejor una jurisprudencia del Tribunal Fiscal. La única tesis que he visto es relacionada con notarios cuando se demandó la inconstitucionalidad de unas disposiciones de reglamento que crearon un concepto del beneficiario. Le cambiaron el nombre por allí o le dan un mismo alcance. Entonces, respecto a ese tema ha salido, pero la jurisprudencia respecto a ese tipo de construcción, la verdad no estoy enterado. Y la verdad, si lo tiene, pues me va a hacer un gran favor a mí en dármela, porque sí me interesa. Habría que checarlo bien, claro. A ver, también Juan de Sonora nos dice que comparte el criterio del SAT es que se presente el aviso previo a la presentación del primer aviso. Entonces, hasta que se presente el supuesto de aviso, se da la obligación de darnos de alta. No. Tienes que estar dado de alta para presentar los avisos, si no, no puedes acceder a la página a la página electrónica del SAT. Miren, como comenta el licenciado Cocón, hemos tenido una serie de preguntas que no quedan claras en la forma en que se van a llevar a cabo ante el SAT. Y vas y le preguntas al SAT y te dice otra cosa totalmente diferente, como es el asunto. Les voy a poner algunos ejemplos donde hay duda. En los 6 meses, el conteo de los 6 meses. Si entonces es una operación importante ahorita y es la misma operación de la misma casa y pasando 6 meses le haces otro pago, ¿lo vas a acumular o no lo vas a acumular? Eso no lo ha resuelto el SAT. Segundo, esto de los avisos, tampoco. Yo tengo mis dudas, licenciado, también, de que si vas al SAT y le preguntas cuándo se presenta el punto que estábamos viendo de las construcciones, te aseguro que ellos te van a decir que se tiene que presentar mensualmente, porque ya hemos visto ese criterio de varios colegas. Entonces, hagan sus consultas. Es que es el mismo tema del que tú me estás platicando ahorita, Gilberto, de que yo vendo una casa y me la pagan en parcialidades. Sí. La actividad que a mí me marca es la transmisión, en el sentido estricto de la transmisión. Entonces, la transmisión es la que yo tengo que reportar, no los pagos. Entonces, en el momento que estoy vendiendo, aunque tú me lo pagues en 100 parcialidades, este es lo que yo tengo que reportar. ¿Sí? Así es. No cada mes de lo que yo voy a cobrar. Lo mismo sucede con la construcción. Ahora, yo les comento, miren señores, si nuestra ley nos señala que quien es la
autoridad facultada para interpretar esta disposición es la unidad de inteligencia financiera. Pues yo no me tengo que ir con mi vecino a preguntarle, yo me voy directamente con la unidad de inteligencia financiera, porque nosotros sabemos cómo es el SAT. El SAT ni siquiera ellos se ponen de acuerdo a nivel local en sus 4 administraciones para darnos una respuesta. Y vamos con una administración local de servicios al contribuyente que no sirve para nada. Todo lo que nos dice por un lado, un muchacho que está ya dando asesoría que solo sirve para llenar formatos, ¿no? Entonces, vamos, si nosotros tenemos esa inseguridad y la ley nos dice quién es la facultad para contestar, vámonos a la unidad de inteligencia financiera. Eso es lo que te marca la ley. Entonces, no se pongan a decir que me lo dijo el licenciado Gabriel Cocón, o me lo dijo Gilberto, o me lo dijo Fulanito. Si nos queda una duda, yo creo que la certeza jurídica se la va a dar la unidad de inteligencia financiera. Porque les repito, es una ley que está para comentar si la encuentras de pepitas y de cacahuates. Así como lo estamos encontrando en infracciones que nos van a excluir, en operaciones particulares. Ese es el tema, que tú puedes ser un especialista en la actividad que tú estás viendo y tú conoces las distintas variantes que se van a presentar, y obviamente cuando te vas a analizar la ley dices, oye, pero no contemplaron esto, estoy o no estoy obligado. Esas variantes no te las conoció quien hizo esta ley de antemano. Pues quien la hizo, lo hicieron los diputados, señores. Entonces, si ni ellos entienden a veces sus leyes, pues imagínense nosotros como operadores, ¿sí? Entonces, no se pongan a vacilar. O sea, si van a consultar, consulten a través de sus cámaras por conducta de la unidad de inteligencia financiera, porque ella es la facultad para interpretar las disposiciones y ella puede darles un criterio que les va a servir de soporte. Bueno, pues ya nos pasamos del tiempo. Ahora Santa es la que me va a facturar a mí aquí tiempo adicional. Para evitar eso, pues les agradecemos, hasta aquí llegamos. Lo importante es que hagan sus consultas, por favor, a la unidad de inteligencia financiera, y estoy de acuerdo también lo que comenta el licenciado Cocom, de que es la operación en sí la que está grabando, de acuerdo con lo que se entiende por lo que establece la actividad en la ley. Entonces, el SAT nos está dando mucha información muy fallida, entonces hay que hacerlo por escrito en la unidad de inteligencia financiera. Les agradecemos a todos ustedes el día de hoy y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes.